Hola, soy Rosaida Lanusa y te doy la bienvenida a Hablemos Perlitas, el nuevo podcast de Perlitas de Amor. En el episodio anterior te conté acerca de nuestro primer podcast, Versículos de la Biblia en Español. Este podcast se ha escuchado en 40 países y hoy te quiero contar acerca de la historia de este nuevo podcast, Hablemos Perlitas. Si estás por primera vez aquí, te cuento que este ministerio de Perlitas de Amor comenzó en el 2016 cuando mi mamá publicó su primer libro, Perlitas de Amor, a sus 80 años. Mi trabajo en este ministerio siempre ha sido tras bastidores, porque me cuesta mucho hablar en cámara. Pero tenía esto en mi corazón desde hace un tiempo, quería hacer este podcast y solamente estaba tratando de armarme de valor para poder hacerlo. Así que aquí estamos. ¿De qué se trata? Hablemos Perlitas. Este es un podcast creado para hablar sobre temas vulnerables que no se discuten abiertamente en la iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Voy a dar mi testimonio acerca de un tema que me ha tocado a mí personalmente, que es acerca de la depresión y cómo eso me hizo acercarme a otras personas que también estaban pasando por lo mismo. Después de la pandemia, podemos decir que son temas que se han discutido más abiertamente, pero antes de la pandemia, estos temas no se hablaban mucho. ¿Cómo lo sé? Por mi propia experiencia. Una vez yo estaba en un círculo de oración y hablé sobre mi testimonio con la depresión. Cuando yo terminé de hablar, mucha gente se me acercó, unos dándome las gracias por haber hablado, otros llorando porque sentían que habían estado por mucho tiempo sufriendo en silencio. Entonces me quedé pensando, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces ahí me doy cuenta que principalmente las personas no hablan sobre estas situaciones en su vida por temor a ser juzgados, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia puedes escuchar como, ¿y eso que es cristiano? Y dentro de la iglesia puedes escuchar cosas como, pero ¿y dónde está tu fe? Y aquí es donde quiero llegar. No debemos confundir nuestra imperfección humana con nuestra fe, porque debemos mirar a la iglesia como un hospital. A un hospital van los que están enfermos, los que necesitan, no los que ya están sanos. Y esto fue lo que Jesús le contestó a los fariseos cuando lo criticaron por estar comiendo en la casa de Mateo el publicano, el que luego sería su discípulo. Así que escúchame, todos somos imperfectos. Por eso llamé a este episodio Cristianos Imperfectos. Mi propósito con este podcast es poner mi imperfección al servicio de otros y que juntos nos apoyemos y crezcamos en la fe. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia o si te criaste en ella, todos tenemos problemas y muchas veces caemos en crisis de fe. Ahora te voy a contar el mismo testimonio que hablé en aquel círculo de oración acerca de la depresión. Esto me pasó a los 43 años. Ya yo llevaba como 2 años enfrentando problemas en mi trabajo y en mi vida personal. Yo me sentía como un hámster dentro de la rueda que no llegaba a ningún lugar, porque yo trabajaba y trabajaba y tenía esta vida tan intensa que llegó un momento en que mi cerebro ya no pudo más y me dio lo que se dice un burnout o agotamiento extremo. Cuando eso sucedió en mi vida, yo me sentía en un hoyo oscuro. La depresión no es un simple cambio de estado de ánimo que uno puede tener en la vida.
Es mucho más que eso. Cuando yo fui entendiendo cómo funciona el cerebro y cómo afecta los neurotransmisores, ahí entendí lo necesario de la medicación. Pero yo no estaba dudando de que Dios me pudiera sanar. Yo sabía que Dios me podía sanar de la depresión, igual que podría sanar a una persona diabética. Así que en ese momento vi la medicina como un medio que Dios utilizaría para sanarme. Y en medio de todo eso, yo seguía orando, leyendo la Biblia y tenía el apoyo de mi familia. Parte del tratamiento requirió que yo estuviera fuera del trabajo por un tiempo. Y al tener una vida tan agitada, de momento fue como que todo se detuvo y me sentía con mucho tiempo en mis manos. Fue en este momento que recordé todas esas reflexiones y poemas cristianos que mi mamá había estado escribiendo por 30 años y que lo tenía en libreta, guardados en las gavetas. Entonces saqué eso y empecé a pasarlos en la computadora. Cuando comencé a pasar todos esos escritos en la computadora, de estar en un hoyo oscuro, sentí como Jesús prendió el interruptor de mi vida y me dio un propósito. Esos mismos escritos, reflexiones y poemas que yo estaba pasando en la computadora fueron los que finalmente llegaron a componer el libro de Perlitas de Amor. Entonces, mi misión y mi propósito se convirtió en llevar todo ese mensaje de Perlitas de Amor a través de las redes sociales. Con el Ministerio de Perlitas de Amor hemos llegado a miles de personas en los últimos 7 años. Con este podcast quiero llegar a ti y crear una comunidad cristiana donde no se juzga, donde podemos abrazar nuestra vulnerabilidad porque es parte de lo que es ser humano. Jesús sabía esto cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también nos dio la esperanza cuando nos dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Yo soy testigo de que Dios convierte la destrucción en bendición. Mi depresión me llevó a mi propósito. Y si Él lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda darnos follow, prender la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Así que hasta la próxima.